Entonces, hoy en esta noche, hermanos, vamos a hablar en el capítulo 18 y comenzando con el versículo 15. ¿Ok? Pero antes de leer la escritura, yo quiero plantear una situación, hermanos, en los evangelios, que si usted no lo ha visto de esta manera, yo espero que comencemos a mirarlo de esta manera, porque va a ser bastante, pero bastante provechosa para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Usted sabe cuántas cosas dijo el Señor Jesucristo, hermano, en su ministerio terrenal. Dijo muchas cosas, y casi la mayor parte de las cosas que Él habló, hermano, fueron enseñanzas por medio de historias, por medio de parábolas, y lindas y hermosas, y tienen una gran enseñanza y una enseñanza para siempre. Pero no todo es aplicable, porque el Señor Jesucristo, o no todo lo entendemos como debemos de entenderlo, más bien dicho, porque Jesús dijo: ahorita no lo entienden, pero lo van a entender después. Y lo que estaba hablando Él, hermano, era, vamos a suponer, en español, como yo me estoy dirigiendo a ustedes. Los que lo oían le entendían perfectamente el lenguaje, porque era un lenguaje de ellos. Y el Señor Jesucristo les hablaba conforme a la capacidad de sus oyentes. De manera que todo lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, literalmente, todos lo entendían. Mas, sin embargo, el Señor Jesús les decía: ahora ustedes no lo entienden, pero lo entenderán después. Y se estaba refiriendo, hermano, precisamente cuando, aquí hay una figurita, ¿verdad? Según el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, hermano, es precisamente el que nos iba a recordar y a enseñar todo lo que Cristo dijo. Hay muchas cosas que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, que son palabras de Jesucristo, hermano, y que no las entendemos, y todavía no las hemos llegado a entender. Pero el Espíritu Santo, hermano, quiere llevarnos a esas tremendas verdades. Pregunta: ¿cuántos de ustedes creen que durante el ministerio de Cristo Jesús, hermano, fue una cosa linda, esplendorosa, y su ministerio fue de poder? Su ministerio fue, hermanos, de manifestación poderosa del Espíritu Santo. Amén. Lo fue. Y la obra de Dios todavía continúa siendo de esa manera, porque no hay obra más gloriosa, hermanos, que la que pueda suceder en el corazón de un hombre, sino que el hombre pueda abrir su corazón a Dios, y ese es el milagro de la salvación. Y es un milagro. Ahora, la pregunta sería esta, hermanos: ¿cuántos de ustedes creen que cosas que Cristo habló, hermanos, que no se entendieron, y que inclusive no todo lo entendemos, pero después de la cruz, después de el sacrificio de amor de Cristo Jesús en la cruz, las cosas fueron completamente diferentes? Pregunta: ¿cuántos creen que la cruz y el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, hermano, hizo una tremenda diferencia? ¿Sí o no? Amén, porque aunque la vida de Cristo, hermano, fue pura aquí en la tierra, su nacimiento fue santo y perfecto, su vida, hermano, hermosísima, su obra, su ministerio, grandioso. Mas, sin embargo, hermanos, lo que sucedió en la cruz del Calvario revolucionó
todo, completamente. Y las cosas después de la resurrección, después de la muerte de Cristo Jesús en la cruz y la resurrección, fue completamente diferente. Entró una nueva dimensión, una nueva manera de entender y de ver el Evangelio de Cristo. A través de esta escritura en esta noche, hermanos, usted solamente abra su corazón, considere lo que vamos a hablar, medítelo, estúdielo. Cuando digo considérelo, es para que haga usted que se tome un tiempo y que haga una comparación de lo que es Cristo antes de la cruz y Cristo después de la cruz. El Evangelio antes de la cruz y el Evangelio después de la cruz. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la Escritura, hermano, pero Pablo dice, cuando yo llegué a ustedes, dice, no llegué con palabras de grande sabiduría para que no se hiciera vana la cruz de Cristo. Cuando yo llegué con ustedes, dice, llegué hablándole y no quise saber nada más sino la cruz de Cristo o Cristo crucificado. Porque hay, hermano, un universo de diferencia de antes de la cruz y después de la cruz. El tema que vamos a abordar, hermano, en esta noche es de perdón, porque eso es de lo que más se habla en el capítulo 18 de Mateo. Y para empezar vamos a leer la escritura y luego vamos a hablar un poquito acerca de ella. Amén. Entonces usted sígame con el versículo 15. Amén. Y estas escrituras allí en la pared, hermano, que son en inglés, es para el beneficio de todos aquellos hermanos, hermanitos amados que se encuentran aquí, que para ellos les resulta mucho más fácil entender esa lengua que el español. El español es para nosotros los que venimos de allá, ¿verdad? Venimos de Guate, venimos de El Salvador, venimos de México, venimos de donde vengamos. Esa es nuestra lengua, esa es la que dominamos, es la que hablamos, esa es la que entendemos más. Pero los niños que nacieron aquí, hermanos, hablan español, pero no es la lengua que ellos de veras, con la que quieren ellos identificarse. Ellos se identifican con esta lengua, precisamente. Ahora nosotros vivimos en este país, es importante también que aprendamos un poquito a cantar, es hermoso, es grandioso, es bueno. Entonces comenzamos, hermano, con el versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Una escritura, hermano, de la que muchos de nosotros tenemos un conocimiento amplio. Lo hemos practicado, es una práctica dentro de la iglesia. Jesucristo habla de la iglesia cuando la iglesia todavía, hermanos, no había sido establecida. Aquí el Señor está hablando de la iglesia en términos futurísticos, porque la iglesia, honestamente, la iglesia no existe aquí en ese momento. La iglesia no ha nacido. La iglesia, para empezar, hermano, para que comience la iglesia, Cristo tenía que venir. Pero Él tenía que fundarla. Y antes de ser fundada e instituida la iglesia de Jesucristo, Él tenía que morir. Y no solamente morir, sino que resucitar. Porque Él es, hermanos, Él es
el principio, dice, de toda creación. Eso es lo que habla Apocalipsis. No que Él sea una creación, pero Él es la cabeza de la nueva creación, o sea, por nosotros. Y ahí comenzó, hermanos, en realidad la iglesia. Pero Él está hablando de la iglesia. Dice, si tu hermano peca contra ti, apártalo, dice, y habla con él solo. Y si él reconoce, pues has ganado a un hermano. Dice, si no te oye a ti solo, ¿verdad? Cuando das el primer paso, toma 2 o 3 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda cosa y quede todo bien establecido. O sea, que hayan testigos de que tú no solamente fuiste personalmente con él y pediste perdón, sino que ahora traes 2, porque tienes una buena voluntad. Tú quieres mantener que esa relación con tu hermano que sea buena, ¿verdad? Que si se está rompiendo, se está deteriorando, tú vas a hacer todo lo posible para que se encuentre en buenas condiciones. Entonces, tú diste ya el segundo paso. Tomaste 2 o 3 hermanos y los llevaste y le dijiste, ¿sabe qué? Ahora traigo mis hermanos para que ellos sean testigos de que yo quiero arreglar las cosas contigo. Pero no, dice Jesús, si este hombre te rechaza, pues entonces dilo a la iglesia. Y lo que en realidad la iglesia significa, hermanos, ¿verdad? En otros términos, es un grupo de gente que se congrega con un mismo propósito. Entonces se está refiriendo a los ancianos, los que pertenecían al pueblo de Israel, los que se congregaban en una sinagoga, pero no era iglesia. Entonces estos son el tercer paso que el Señor le dice, llama a unos hombres de respeto, ¿verdad? Unos hombres ancianos, unos hombres que se supone que tienen más sabiduría, tráelos. Y si ya en este tercer paso este hombre no reconoce, entonces ténganlo, dice, ténganlo, sáquenlo, ténganlo por gentil, ténganlo por publicano. ¿Por qué por gentil? Porque ya no es digno de ser llamado de la casa de Israel. Publicano es una de las personas, hermanos, más despreciables en ese tiempo. ¿Por qué un publicano era tan despreciado? Porque siendo judío, el publicano estaba vendido a la causa romana. ¿Y cómo se había vendido? Se había vendido porque se había puesto de acuerdo con los romanos para explotar para chantajear a su mismo pueblo. Ese es un publicano. Entonces Jesucristo le dice, si no escucha ya la tercera vez, al tercer paso, ténganlo por gentil o por publicano. ¿Quién es un gentil? Un gentil, hermano, con todo el respeto, un gentil era alguien que no era judío. Y los judíos, hermanos, consideraban al gentil que era únicamente bueno para ser combustible del infierno. Oiga eso. Combustible. Para eso era lo único que el gentil podía ser bueno. Era considerado como un animal, como un perro. Y considerado solamente, hermano, como combustible para el infierno. Fíjese eso. Entonces Cristo el que les dice, ¿verdad? Ténganlo por gentil y por publicano. O sea, rechácenlo. Fuera. Wow. Pero vean ustedes esto, hermano. Vean ustedes esto. El versículo 21 nos va a hacer pensar un poco diferente. Porque Pedro se le acerca al Señor y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él mismo se contesta y le dice, 7 veces. Jesús le dijo, no. Yo te digo que no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántos alguna vez en su vida han hecho esta multiplicación de 70 veces 7? 7 por 7, 49, son 490 entonces veces que vas y debes de perdonar a tu hermano.
¿Ah? En una hora. Pero el Señor no está hablando, hermanos, aquí de tantas veces que tengas que perdonarlo. Dios está hablando, hermano, de algo mucho más grande que eso. ¿De qué sería que el Señor está hablando? De estas 70 veces 7 debes de perdonar, porque la pregunta es, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿7 veces, Señor? ¿7 veces? No, le dice, no 7, sino que 70 veces 7. Cristo, hermano, está hablando de un perdón perfecto. De un perdón que es imposible para los hombres. En otras palabras, hermano, de algo que para nosotros, los seres humanos, cualquiera que sea, está fuera de nuestro alcance. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Nadie? De todas maneras, en mi tiempo voy a seguir hablando. Sí, porque son, hermanos, solamente en números son 490. Y la ofensa puede ser cualquiera. Y hay ofensas, hermano, que mantienen a los hermanos distanciados por meses y hasta por años. Porque no han podido perdonar ni siquiera una, mucho menos 7. Y mucho menos 70 veces 7, que es el estándar divino. Diga estándar divino. Ok, o sea, en otras palabras, hermano, que Dios no acepta menos que eso. ¿Cuántos creen que Cristo es Dios? Entonces no es solamente un hombre el que lo está diciendo, es Dios el que lo está diciendo. Está estableciendo, hermano, su orden y su estándar. Lo ideal. Y lo ideal y los estándares de Dios, hermano, son imposibles para nosotros. Usted puede vivir toda su vida tratando, hermano, de complacer a Dios en este tema que es el perdón, y podemos hablar de muchos temas, y se va a morir tratando, pero nunca va a alcanzar usted complacer a Dios, porque los estándares de Dios son divinos e inalcanzables por nosotros los seres humanos. Entonces Pedro, hermano, recibe esa respuesta de Jesús y le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Versículo 23. Inmediatamente, hermano, el Señor pasa a dar una explicación grande y comienza a dar la historia, porque para Jesús era la manera que Él consideró en su eterna sabiduría, que era como podía dirigirse a estos hombres. Versículo 22 dice, 23, por lo cual el reino de los cielos. ¿Diga conmigo el reino de los cielos? Ok. Y fíjese que cuando el Señor dice el reino de los cielos, Pablo también allá dice, no os confundáis. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que da las indicaciones qué es lo que es el reino de Dios. No os engañéis. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es así.
Pero ahorita, hermano, el Señor Jesús es el que está hablando del reino de los cielos, para darnos una idea mucho más amplia de lo que es, hermano, en realidad, el reino de los cielos. Y el Señor dice, por lo cual dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Otras escrituras dicen, hermano, que le debía millones. ¿Qué dice esta versión? In the process, one of his debtors was brought in who owned him millions of dollars, ¿sí? Millions of dollars. La idea, hermano, es que debe tanto que es imposible para este hombre poder saldar su cuenta. Pero continúo leyendo, hermano, y dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Verso 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. El rey tomó la decisión, hermano, que este hombre, como debía tanto y no podía cómo pagar su deuda, entonces a este hombre había que venderlo. Y cuando a un hombre se vendía, se convertía en esclavo. Entonces este hombre ya no iba a tener ninguna libertad de nada. Ya no iba a ser una persona libre con derecho a pensar y a decidir, sino que alguien iba a decidir poder, porque él se estaba convirtiendo en propiedad de otro. Y el otro era el que iba a pensar por él, iba a decidir por él y hasta podía matarlo. ¿Por qué? Porque era su propietario. Una vez alguien compraba a un hombre, hermano, este venía a ser una propiedad y venía a ser rebajado a objeto. El dueño que había pagado cierto dinero por esta persona podía hacer lo que le diera la gana, aún matarlo. Entonces, como este tenía una deuda tan grande, entonces dice el rey, le dice, ok, véndanlo. Pero no solo a él, porque la deuda es tan grande que vendan a su mujer también. Y a todos los niños, a todos los hijos, y todo lo que posee este hombre, que comparado con su deuda es nada, todo se vende. Ok. Entonces, versículo 26. Aquel siervo, dice, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿De dónde? No iba a poder hacerlo. Pero ten paciencia conmigo. Fíjese, vaya pensando, hermano, en esa actitud. Si tú tratas de pagar algo a Dios, porque aquí el rey está haciendo una representación de Dios, y el hombre que debe una representación de los seres humanos, de todos los seres humanos, se encuentran, hermano, con que la deuda es tan grande que no pueden pagar. Y tienen que pagar con sus propias vidas, porque la paga del pecado es muerte. Entonces esto es lo único que merece este hombre, hermano, es muerte. Su mujer, muerte. Sus niños, muerte. Es todo lo que merece. Pero se postra y pide perdón y dice, lo voy a pagar. Y el rey le dice, ni entra en discusión con él, hermano, porque sabe que no puede pagar. Pero el 27 dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué?
no a medias. Le perdonó la deuda completa. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, o agarrándolo, le ahogaba o lo estaba ahorcando, diciendo: págame lo que me debes. ¿Sí? ¿Están siguiendo la historia? Este mismo hombre que fue perdonado por el rey, a su vez, alguien le debe también, le debe unos 10 pesos, $10. Pero como le debe, y lo mira que viene por ahí, lo agarra del pescuezo, hermano, y lo empieza a retorcer y le dice: y no te voy a dejar ir hasta que me pagues. Pero aquel le pide perdón y le suplica que lo deje, y dice: no tiene ninguna misericordia. Él quiere sus 20 pesos y los quiere ya, ahorita. Y si no, le dice, lo tiene medio ahorcando, hermano, y le dice: o si no, te meto en la cárcel. Y es exactamente, hermano, lo que hace. Ahora, esta no es historia mía, Jesús lo está diciendo. ¿Le parece poca cosa a usted? Jesús lo está diciendo. ¿Quién es Jesús? El Rey del universo. ¿Quién es Jesús? El creador de todas las cosas. Él está hablando de esta manera bien sencilla, hermanos. Pero saliendo aquel siervo, 28, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok. Hermanos, ¿es bueno perdonar? ¿Es bueno ser misericordioso? ¿Es ser bueno tolerante? ¿Es bueno ser, hermano, comprensivo? ¿Sí? Es bueno. ¿Verdad que es bueno? Amén. Pero aquí en este último versículo que leemos, hermano, en el versículo 35, hay un mundo de diferencia. Porque miren, te voy a hablar, hermano, despacito. Mi grande interés es que nosotros conozcamos más de Jesús y de su obra. ¿Ay? Por eso voy a hablar despacito y con mucho cuidado. Pero usted ponga atención. El 35 dice: así también, oiga pues la historia, Cristo no ha ido a la cruz. ¿Ok? Cristo está contándole algo, hermano, a un grupo de personas que viven bajo la ley. Cristo mismo es un hombre, hermano, que nació bajo la ley, vivió bajo la ley, y es el único, hermano, que vino a cumplir la ley. Nadie antes de él pudo hacerlo.
Nadie después de Él puede hacer. ¿Amén? Entonces, hermano, Cristo está hablando en términos de ley mosaica. ¿Ok? Y en el versículo 35 el Señor le dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Pregunté, ¿es bueno perdonar? Es bueno. Pero no en estas bases. No de acuerdo a las bases del versículo 35. Y aquí, hermano, es donde yo quiero que usted ponga mucha atención. Porque esto es antes de ir a la cruz. Y después de ir a la cruz el asunto es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque mi Padre Celestial, amados hermanos, a mí no me juzga ni me bendice en base al perdón que yo pueda tener por mis hermanos. Dios, el Padre Celestial, a mí no me ha salvado y me ha dado el cielo, hermano, y todas las bendiciones en base a lo que yo pueda hacer, en base a mi comportamiento, en base a mi santidad, en base a mi justicia. Cristo no me ha dado, hermano, la bendición que Él me ha dado en base a lo que yo pueda hacer. Tampoco el Padre, hermanos. Está en esa posición. Cuando dice el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Si tú no perdonas a tu hermano, no está bien. Eso no es de un hijo de Dios. Pero eso no te condena. Te afecta personalmente. Porque el que no perdona y tiene resentimientos y odio quizás, el más afectado de las dos personas va a ser el que odia, el que resiente, el que no perdona. Entonces tú te complicas tu vida aquí, pero tú no eres salvo, porque eres un gran perdonador. El Señor dice: mi Padre Celestial hará con vosotros lo mismo, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Wow. Usted sabe, hermano, que cuando Jesucristo fue y estuvo en la cruz, el Padre lo abandonó a Cristo. Porque son palabras textuales de Cristo Jesús. Jesús dice: Dios mío, y no le dice Padre, sino que le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pregunta: ¿por qué fue abandonado? Por el Dios de los cielos. Si Dios es santo, entonces Él no puede asociarse con Él. Oh, pero en la escritura que nosotros leímos todos juntos, dice que el hombre fue restablecido, su vista fue restablecida. Dice, ¿por qué? Porque este hombre proviene de Dios. Porque Dios no escucha a un pecador.
Pero Dios sí escucha, hermano, al que le teme y hace su voluntad. Y Dios en su ministerio, Cristo en su ministerio terrenal, hermano, hizo la voluntad perfecta del Padre. Y el Espíritu Santo, hermano, estaba constantemente en Cristo para hacer todas esas maravillas, milagros y prodigios que se realizaban en su ministerio. Y Dios estaba con él, siempre con él. Pero cuando Cristo va a la cruz, hermano, Cristo es abandonado por su Padre. ¿Por qué es abandonado Cristo por su Padre? Porque en ese momento Dios no lo puede ver, Dios no lo puede escuchar, Dios no escucha al pecador, Dios no quiere ver el pecado. Cristo, hermano, no pecó, pero Él tomó voluntariamente, tomó el pecado de todos nosotros. Y el juicio divino, hermano, cayó total y completamente sobre Cristo Jesús. ¿Quién debía de estar en ese lugar? Usted y yo. Pero fue Jesús el que tomó nuestro lugar, hermano. Nuestro lugar lo tomó. ¿Para qué? Para que usted no tomara ese lugar. Para que el juicio de Dios no cayera sobre usted. Cristo lo absorbió total y completamente. ¿Usted cree que Dios ahora demanda de usted que usted perdone de todo corazón, que es algo imposible? Recuerde, hermano, y tome muy en cuenta que yo no estoy hablando de un perdón superficial y de que hoy perdono y mañana no, y de que hoy sí te perdono pero a los otros no. No, yo estoy hablando de perfección. Yo estoy hablando de un perdón, hermano, perfecto que solamente Dios en la persona de Cristo Jesús fue capaz de hacer. Les hablé, hermano, del estándar divino y Dios no acepta menos que su estándar. Y es por eso, hermano, que precisamente el asunto cambia total y completamente. Cambia completamente. ¿Será que Dios, hermano, Dios el Padre, después de haber puesto todo el pecado sobre su Hijo y de haber caído todo el juicio sobre su Hijo, ahora todavía hay una demanda para nosotros? Esta escritura, el versículo 35, hermano, es vigente en el día de hoy. ¿Dónde entonces queda, hermano, el lugar que Cristo tomó por ti y por mí? ¿Ves la diferencia de lo que es antes de la cruz y después de la cruz? Porque si yo perdono de todo corazón, es algo que es imposible, pero si lo intento por lo menos, entonces, hermano, si yo lo intento y lo intento y lo intento y lo intento, va a llegar el momento en que yo voy a decir, ok, entonces ya Dios ya no va a mirarme de esa manera, no va a demandar de mí porque yo he perdonado de todo corazón. Entonces, hermano, Dios me está perdonando y me está dando el cielo y me está salvando en base a lo que yo puedo hacer, no a lo que Cristo ya hizo. Entonces en ese momento yo estoy tomando méritos míos, propios. El asunto cambió, hermanos. Y cambió. Y cambió. Se contradice. No, es que estas cosas son las que el Señor dijo. Hoy no las entienden, pues las entenderán.
El día viene cuando el Espíritu Santo va a revelar y va a llevar adelante a su iglesia en estas cosas y en muchas más. Esto es en cuanto al perdón. Y en cuanto a la justicia, y en cuanto a la santidad, ¿cuánta gente se está esforzando por vivir en santidad? ¿Habrá algo malo, hermano, que la gente se esfuerce por vivir en santidad? ¿Ah? ¿Qué es lo malo entonces, Ricky? Creyendo que lo que está haciendo es para agradar a Dios. O para agradar a Dios. Santidad también tiene un estándar, ¿ok? La santidad, la justicia, el perdón, todo, hermano, todo lo de Dios tiene su estándar, ¿ok? Y todos estos, hermano, todos estos estándares son incapaces para nosotros los seres humanos alcanzarlos. Es imposible. Por eso es que la Biblia dice, fíjese, que en Cristo nosotros somos. Vea conmigo esta escritura. En Primera de Corintios. Primera de Corintios. Uno 26. Primera de Corintios 1:26. Ahí donde dice, remember, dear brothers and sisters. Por favor, jovencitos, pongan atención ahí, léanlo. Versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Repita conmigo el versículo 29, hermano. A fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, tú puedes esforzarte, pero no puedes jactarte delante de Dios que hayas hecho algo con mérito propio para merecer el perdón, la salvación y el cielo. Nada. Es imposible. Ahora, versículo 30. Mas por Él, y Él es Cristo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Lo digo. ¿Es bueno perdonar? Sí. ¿Y si no perdonas? ¿Te condena el Dios de los cielos? Como el versículo 35 dice, así también hará mi Padre a vosotros si no perdonáis a vuestros hermanos de todo vuestro corazón. Ya no aplica. La sangre de Jesucristo cubrió todo eso. La sangre de Jesucristo vino a hacer total y completamente la diferencia grande, hermanos.
La sangre de Cristo, hermano, vino a ponerme en la posición donde para mí era imposible estar. Y esa posición es de redención eterna. Y esa posición, hermano, es de justificación eterna. Y esa posición, hermano, es de santificación eterna. Si yo busco santidad y vivo una vida santa, hermano, es buena, pero no para tener méritos delante de mi Dios, ni para jactarme, jamás. Por eso, la redención es algo que Él me lo dio. ¿O es usted de las personas que dice, cuando yo encontré a Cristo? ¿Cómo va a encontrar usted a Cristo, por favor? Cuando yo encontré a Dios. ¿Cómo vamos a encontrar a Dios, hermano? Si usted para encontrar a Dios, hermano, para encontrar a Cristo, usted tiene que ir por todos los universos creados por Él. Yo no sé si habrá un vehículo, hermano, ya que lo pueda llevar a buscar a Cristo. No, óigame, Jesucristo fue el que abandonó su gloria y vino a buscarlo a usted y a mí. Él es el que dice, hermano, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. O sea que nosotros, hermanos, estábamos perdidos y estábamos echados en la perdición. Oiga, Pablo lo pone de esta manera. Dice, hermano, dice, sin Dios y sin esperanza. Oh, por favor, hermanito, usted no tenía esperanza. Es Dios el que creó la esperanza y se presentó aquí en la tierra para que nosotros, hermanos, pudiésemos ver su gloria. Y esta es su gloria, hermanos, que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en la redención, en la santificación, en la justificación que Él nos ha dado. Todo fue comprado en la cruz del Calvario. Hermanita Lucy, ¿usted cree que usted es propiedad de Dios? ¿Usted cree que Dios la compró a usted? ¿Usted cree, hermana, que usted le debe algo a Dios? ¿Qué le debe, hermana? Obediencia. ¿Ah, sí? ¿Le debe usted obediencia? O sea que por medio de la obediencia usted le está pagando por abonos a Dios. ¿Obediencia a lo que su palabra dice? O sea que usted cumple los estándares de Dios. Obediencia, hermana. Entonces, fíjese qué bonito lo que dice la hermana, ¿verdad? Bonito. ¿Por qué bonito? Pero su obediencia es perfecta. Ok, entonces, hermanita Lucy, usted no llega al estándar de Dios. Porque Dios, escúcheme, Dios no tiene dos estándares ni tiene niveles de obediencia. Él tiene una obediencia que solamente fue alcanzada por Cristo Jesús. Y usted no puede, ni yo. Por eso es que estamos escondidos en Cristo. Porque estamos escondidos en Cristo. Sin Cristo no podemos, hermanos, agradar a Dios. Dios es agradado cuando usted viene a Cristo y entiende estas cosas y las vive. Porque cuando dice, por mi obediencia, usted tiene de qué jactarse. Claro, también dice, usted no tiene nada de qué jactarse. Porque su redención, su santificación, su justificación es por Cristo y no por usted ni por mí. Eso es lo tremendo. Solamente quiero aclararlo, ¿verdad? Solamente quiero aclararlo, que el estándar de Dios en la obediencia, hermano, es perfecta, y nada menos que eso. Y yo soy obediente hoy, pero mañana no. Y yo soy obediente 23 horas, pero media hora no, ¿verdad? O sea que yo estoy corto delante de Dios, siempre voy a estarlo.
Miren lo que dice el capítulo 1 de Romanos y el capítulo 2 de Romanos. Hermanos, todos fallamos, todos pecamos. Y la Biblia dice en el capítulo 2 de Romanos, ustedes, dice, que predican que no se hagan, ustedes son los que lo hacen. Y nos está metiendo a todos. Y en el capítulo 3 de Romanos dice, porque todos estamos cortos de la gloria de Dios. Todos. Y si estamos cortos, estamos cortos. El único que no estuvo corto fue ¿quién? Jesucristo, hombre. Exacto. Tremendo. Es el estándar divino. Por eso es que caemos delante de Jesucristo y le damos gloria y honra. Allí sí, porque solamente Él la merece, de Él todo. Mi obediencia. Mi obediencia es la obediencia de Cristo. Mi santificación es la santificación de Cristo. Mi justificación es la justificación de Cristo. ¿Por qué Cristo, hermanos, resucitó? ¿Por qué Dios lo levantó de entre los muertos? ¿Por qué su carne no sufrió corrupción? Ajá. Al cuarto día hubiera sufrido corrupción, pero no llegó al cuarto día. Al tercer día el Señor lo levantó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él no conoció pecado. Porque Él llevó el pecado mío, suyo y de todo el mundo, pero sin pecado. Por eso que todos sus acusadores, hermano, y todos los que quisieron retenerlo, no pudieron retenerlo en la tumba, no lo pudieron retener. La muerte no pudo retenerlo porque no tenía argumentos suficientes, argumentos suficientemente fuertes como para retenerlo, como todo muerto es retenido. La Biblia dice, toda alma que pecara, esa alma morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Y todos nacimos con esa herencia. Pero cuando la muerte y el infierno, hermano, quisieron retener a Cristo, no pudieron. ¿Por qué? Porque yo vine a cargar el pecado del mundo. Pero en mí, personalmente, no hay pecado. Así que la muerte y el infierno tuvieron que soltarlo. El santo, el justo, para llevarnos a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tu santa y bendita palabra.